La vida y el reinado de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en la ciudad de Ajaccio, en la isla de Córcega. La isla había pasado recientemente a formar parte de Francia después de siglos de dominio genovés. Su padre, Carlo María di Bonaparte, era abogado y representante político, y logró que la corona francesa reconociera el estatus noble de su familia. Su madre, María Leticia Ramolino, era conocida por su inteligencia, su sentido práctico y su disciplina, cualidades que influyeron profundamente en el carácter de Napoleón. La familia Bonaparte no era rica, pero sí muy ambiciosa. Napoleón fue el segundo de 8 hijos supervivientes, varios de los cuales se convirtieron en reyes o altos funcionarios durante su reinado, entre ellos José, Lucien, Luis y Jerónimo. Cuando era niño, Napoleón asistió a escuelas del norte de Francia, primero en Autun y luego en la Academia Militar de Brienne-le-Château, en 1779. A menudo se sentía aislado de sus compañeros más ricos debido a su acento corso y a su origen modesto, pero destacó en matemáticas y en estudios militares. En 1784 fue admitido en la École Militaire de París, una de las academias militares más prestigiosas de Europa. Completó el programa en un año y se graduó en 1785 como oficial de artillería. El cuerpo de artillería exigía conocimientos técnicos y precisión, lo que lo convertía en una rama ideal para un soldado disciplinado y analítico como Napoleón. La Revolución Francesa, que comenzó en 1789, cambió radicalmente las oportunidades de Napoleón. La revolución destruyó la jerarquía militar aristocrática que limitaba el ascenso por nacimiento. Napoleón apoyó al gobierno revolucionario desde el principio, alineándose con sus ideales de mérito y reforma. Su primer gran éxito se produjo en 1793 durante el asedio de Tolón, cuando los rebeldes realistas y las fuerzas británicas capturaron la ciudad portuaria. Como comandante de artillería, Napoleón identificó las posiciones estratégicas desde las cuales sus cañones podían dominar el puerto. Cuando se ejecutó su plan, la flota británica se vio obligada a retirarse, y la ciudad fue reconquistada. Por este logro, fue ascendido a general de brigada a los 24 años. En 1795, la inestabilidad política volvió a amenazar al gobierno. Las fuerzas realistas intentaron derrocar a la Convención Nacional en lo que se conoció como la insurrección del 13 de Vendimiario. Paul Barras, uno de los principales líderes del gobierno, pidió a Napoleón que defendiera París. Napoleón organizó rápidamente la defensa, colocando la artillería en las calles clave. Cuando los insurgentes avanzaron, sus tropas dispararon metrallas sobre la multitud, deteniendo el ataque y salvando al gobierno. Este hecho consolidó su reputación como comandante eficaz y decisivo. Poco después, fue nombrado comandante del ejército de Italia. La campaña de Italia, librada entre 1796 y 1797, lo convirtió en una figura célebre. Al mando de un ejército hambriento y mal abastecido, Napoleón lanzó una serie de ofensivas rápidas contra las fuerzas austríacas y piemontesas en el norte de Italia. Empleó la velocidad, el factor sorpresa y la concentración de fuerzas para derrotar a ejércitos más grandes, ganando batallas importantes como las de Montenotte, Lodi, Arcole y Rivoli. Estos éxitos obligaron a Austria a firmar el Tratado de Campo Formio, que aseguró el control francés sobre gran parte del norte de Italia y los Países Bajos. La campaña demostró tanto su habilidad estratégica como su capacidad para inspirar lealtad en sus tropas. En 1798, Napoleón dirigió la campaña de Egipto con el objetivo de debilitar las rutas comerciales británicas hacia la India. Sus fuerzas derrotaron al ejército mameluco en la Batalla de las Pirámides, utilizando formaciones de infantería disciplinadas que resistieron las cargas de caballería. Sin embargo, la campaña sufrió un gran revés cuando la flota francesa fue destruida por la Marina británica bajo el mando del almirante Horatio Nelson en la Batalla del Nilo. Con las líneas de suministro cortadas, la posición de Napoleón en Egipto se volvió insostenible. Aún así, en 1799 regresó a Francia, donde la inestabilidad política le brindó otra oportunidad para ascender al poder. Ese mismo año, Napoleón colaboró con los políticos Emmanuel Sieyes, Talleyrand y su hermano Lucien Bonaparte para derrocar al Directorio en el golpe del 18 de Brumario. El Directorio fue reemplazado por un nuevo gobierno conocido como el Consulado, y Napoleón asumió el cargo de primer cónsul. Este puesto lo convirtió en el hombre más poderoso de Francia. En los años siguientes, estabilizó la economía, reorganizó el sistema educativo y reformó la legislación. Uno de sus logros más duraderos fue la creación del Código Napoleónico en 1804, que organizó el derecho civil francés y promovió principios como la igualdad ante la ley,
los derechos de propiedad y la autoridad secular. En diciembre de 1804, Napoleón se coronó a sí mismo emperador de los franceses en una ceremonia en la Catedral de Notre Dame, afirmando que su autoridad provenía de sus méritos y no del derecho divino. Poco después, se enfrentó nuevamente a la oposición de las monarquías europeas. Su victoria más famosa ocurrió en la batalla de Austerlitz, el 2 de diciembre de 1805, donde derrotó a los ejércitos combinados de Austria y Rusia. Al debilitar deliberadamente uno de sus flancos, atrajo al enemigo hacia una posición vulnerable y lanzó un contraataque decisivo en el centro, logrando un triunfo rotundo. Esta victoria consolidó su reputación como uno de los mayores estrategas de su tiempo. Durante los años siguientes, Napoleón estableció su dominio sobre gran parte de Europa continental mediante alianzas y conquistas. Colocó a varios miembros de su familia en los tronos de los estados europeos con el fin de ampliar su influencia. Sin embargo, los últimos años de su imperio se caracterizaron por una resistencia creciente. La Guerra de la Península, iniciada en 1808, estalló cuando colocó a su hermano José en el trono de España. La resistencia guerrillera y la intervención británica bajo el mando del duque de Wellington desgastaron lentamente a las fuerzas francesas. En 1812, Napoleón emprendió su campaña más ambiciosa y desastrosa, la invasión de Rusia. Al frente de un ejército de más de 600.000 hombres, avanzó profundamente en territorio ruso, ganando una costosa victoria en Borodino, pero encontrando Moscú vacía y en llamas. La táctica de tierra quemada empleada por los rusos dejó a sus tropas sin suministros, y el duro invierno, junto con los ataques constantes, devastó su ejército. Menos de una sexta parte de sus hombres sobrevivieron a la retirada. La derrota en Rusia motivó la formación de una nueva coalición entre Gran Bretaña, Prusia, Rusia y Austria. El ejército de Napoleón sufrió otra gran derrota en la batalla de Leipzig, en octubre de 1813, conocida también como la Batalla de las Naciones por la cantidad de países participantes. Con sus fuerzas debilitadas, los aliados invadieron Francia en 1814. Ante la superioridad enemiga, Napoleón abdicó el 6 de abril de 1814 y fue exiliado a la isla de Elba, frente a la costa italiana. En febrero de 1815, Napoleón escapó de Elba y regresó a Francia en el episodio conocido como los 100 días. Recuperó rápidamente el control del ejército y del gobierno, pero las potencias aliadas formaron una nueva coalición contra él. El 18 de junio de 1815, en la batalla de Waterloo, en Bélgica, sus fuerzas se enfrentaron al ejército británico dirigido por el duque de Wellington y al ejército prusiano comandado por el mariscal Gebhard von Blücher. Tras horas de intenso combate, la llegada de los refuerzos prusianos inclinó la balanza y provocó una derrota decisiva para Napoleón. Después de su derrota, Napoleón abdicó por segunda vez. Se rindió a los británicos y fue exiliado a la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Bajo estrecha vigilancia británica, vivió allí durante 6 años. Pasó el resto de su vida dictando sus memorias y reflexionando sobre su pasado. Napoleón Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821, probablemente de cáncer de estómago. El legado de Napoleón sigue siendo complejo. Es recordado como un comandante militar brillante y también como un reformador que transformó la política y el derecho europeos. Sus reformas administrativas, especialmente el Código Napoleónico, influyeron en los sistemas jurídicos de muchos países y siguen vigentes, con modificaciones, en la actualidad. Aunque su ambición provocó guerras devastadoras y un gran número de muertes, su impacto en la configuración de la Europa moderna y en el desarrollo del gobierno civil fue profundo y duradero.